Uno. Bueno, a esta hora tenemos contacto con Alfredo José Parra. Hola Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros en De Cerca. Muchas gracias, William, para todos y para todas una feliz tarde, ya en este día 14 de septiembre, en que nos encontramos ya al final de la tarde. Llega el final de la tarde y precisamente, bueno, acá tenemos unos sonidos yo no sé si desconectarme del WhatsApp porque tengo la página web abierta del WhatsApp que nos... Sí, Pero bueno, esto de todas maneras es estamos probar. para probar, sí. ¿Cómo te ha ido Bien, en este confinamiento? pues bien, William, porque mira, desafortunadamente hay que ser conscientes que mucha gente la ha pasado mal y otra gente muy mal, porque descubrimos que la mayor parte de la economía del país es economía de la informalidad y del rebusque. Entonces, eso es una evidencia. Gracias al Señor, gracias a la vida, pues nosotros no hemos tenido necesidades tan graves y tan apremiantes. Y otra cosa que yo he comentado con los amigos, y es que cuando a ti te gusta la lectura, cuando disfrutas la música, cuando te gusta el cine, el buen cine, no necesariamente tienes que aburrirte en un confinamiento o no te aburres estando en esta situación de confinamiento o de aislamiento voluntario, ¿sí? Esa ha sido mi experiencia. He tenido la oportunidad de escribir, de leer O sea y que tener, ¿sí? se siente como pez en el agua. Más o menos, sí. Sí. Saliendo a lo mínimo de lo mínimo, por ejemplo, citas médicas, vueltas que uno tiene que hacer de bancos, que los bancos paradójicamente nunca han cerrado, nunca han tenido la necesidad Tan de raro, cerrar. ¿no? Claro, es muy significativo eso, ¿no? Eso tiene una Entonces, lectura mira, que habría que dársela, ¿no? claro. Entonces, mira, pedimos cosas a domicilio, lo que es el mercado de frutas, de verduras, de lo que necesitamos, artículos de aseo, otras cosas se piden por domicilio. Y sí, sí, pero de todas maneras, eh, para mí no ha sido una cosa difícil, ni apremiante, ni aburridora, es lo que te quiero decir. Y he tenido la oportunidad de escribir, sobre todo de escribir. Se podría, Ah, se sí, podría decir, perdóname, se podría decir que cala como anillo al dedo una expresión de Nietzsche, que lo que no nos mata nos ha hecho más fuertes. sí, lo que no nos mata nos fortalece, sí, claro. Cae perfecto, como anillo al dedo, sí, señor. Sí. ¿De qué manera podemos recomendar esta situación, este confinamiento, esta, como lo dijo Marta Nussbaum por ahí, esta práctica de que nos infunden terror y pánico eh, por esta época de pandemia, de coronavirus, del COVID, que te contagias, que te tapes, que te laves, todo eso eh, se puede convertir en bien para uno. ¿De qué manera podemos volverlo a favor nuestro? Mira, lo primero que yo creo que es muy importante, y ya lo conversábamos incluso antes de que se declarara el confinamiento, es manejar el miedo. Todos tenemos miedo, pero no nos podemos dejar manejar por él. El miedo es natural porque es una emoción humana, es una emoción humana, pero hacerla consciente y no dejarnos vencer por ella ni manejar por ella, porque cuando nos meten miedo, sobre todo a través de los medios de comunicación, nuestra clase política y nuestra clase gobernante, es cuando nos volvemos vulnerables y manipulables. El miedo nos hace manipulables. Y entonces, claro, la gente le empieza a creer cualquier cosa que le digan, con miedo, tanto positiva como negativa, pero sobre todo sabemos que el miedo lo capitalizan quienes tienen el poder y quienes manejan los medios de comunicación. Otra medida ha sido no mirar noticieros nacionales, sino muy selectos.
Escuchar mucha radio, eso sí, escuchar mucha radio, pero con un sentido crítico también, porque también a través de la radio te quieren manipular y te quieren meter miedo y temor y Que en atemorizar. cierta forma los medios de comunicación, según lo planteas, también hacen parte de esta orquesta que está dándose por estos días, gobierno versus medios y una serie de agentes que se proyectan al unísono con la ciudadanía, ¿no? Sí, es que desafortunadamente tú lo sabes, William, porque tú eres periodista mucho más que yo, que no hay periodismo independiente. En este país, a excepción por ahí de Noticias Uno, del Espectador y de Ya Semana no es un medio independiente. Desde que entró ese señor Gilinski, que fue el que sacó a Daniel Coronel y después provocó también la salida de Daniel Samper Ospina en solidaridad con Daniel Coronel, Semana perdió su independencia y su espíritu crítico. ¿Sí? Por ahí queda Antonio Caballero y queda María Jimena Duzán. Algo es algo, ¿no? Pero, A propósito, perdóname, a sí. propósito, aprovecho esta oportunidad, a propósito, ¿por qué será los medios de comunicación, al menos a nivel nacional en Colombia, da la cierta sensación de que están perdiendo su norte? No, pero es que, William, aquí nunca ha habido un periodismo crítico ni un periodismo investigativo e independiente. Tú lo sabes, mira, desde que yo era niño, las versiones oficiales de los militares, del gobierno, de los ministerios, ante cualquier acontecimiento, cualquier asunto, eran las versiones que asumían los medios como las verdaderas, ¿sí? Y uno de los primeros que empezó en los años 70 y 80, ¿te acuerdas? Con la unidad investigativa del tiempo que la fundó Enrique Santos Calderón con Daniel Samper Pizano. Y una de las normas que dijo Daniel Samper era: vamos a relativizar las versiones oficiales, vamos a relativizarlas, vamos a buscar otras fuentes sobre los mismos hechos, porque sobre los mismos hechos tú sabes que por simple filosofía hay varias interpretaciones, hay testigos desde puntos de vista diferentes, hay enfoques de un mismo hecho con visiones que pueden ser completamente contrapuestas o complementarias, ¿sí? Complementarias a las versiones oficiales o contradictorias con las versiones oficiales. Entonces hay que ir a esas otras fuentes, a esas otras personas que muchas veces de pronto son víctimas, ¿sí? Para que nos den su versión, que nos muestra la otra cara de la moneda de lo que nos muestran los medios masivos, que son cajas de resonancia de la oficialidad, ¿sí? Del Estado o del gobierno o de lo que sea, Este, como comporta, oficial. este comportamiento de los medios, ¿es adrede? ¿Será adrede o será por el desconocimiento de la misma norma? Pues yo creo que algunas veces puede que sí, pero hay Puede que sí periodistas, sea que adrede. sí, sí, en algunos casos sí, en algunos casos es consciente, hay conciencia, O sea, no tiene en cuenta su responsabilidad social no, y, no, no, no. y tira al traste la objetividad y venga, ¿cómo voy yo ahí? Sí, lo que sea, sí, lo que sea, pero mira, hay esa conciencia, pero no en todos los periodistas, porque tú sabes que hay periodistas jóvenes que son gente, pues, que quiere hacer las cosas bien, pero es inexperta, todavía no se ha contaminado de esa manipulación o de ese espíritu, y se van dando cuenta en lo que cayeron, ¿sí? Pero hay Sí. periodistas jóvenes con muy buenas intenciones, ¿sí? Pero los periodistas viejos, los periodistas antiguos, por ejemplo en la W, Julito, Julito en la W es un gran manipulador de opinión y es un gran manipulador a nivel de las versiones oficiales, ¿sí? Presenta las versiones alternativas, pero siempre las cuestiona y él se queda como haciendo equilibrios, tratando de darle contentillo a todo el mundo, ¿sí? Las De tal, publicaciones claro. no hace mucho salieron a la luz pública esa relación, por cierto, muy cercana entre Diego Cadena y el famoso Julito, que dejan al descubierto, por Claro, como una no, especie no, de no, familia.
Esas fotos son en Miami con vasos de whisky y la leyenda abajo decía, no, es que le está haciendo una entrevista a Diego Cadena en Miami, pero los micrófonos son muy extraños, porque los micrófonos son vasos de whisky. Ave María. No sé si viste esas fotografías que Sí, sí, circularon claro. por WhatsApp y por las redes, ¿sí? ¿Cuáles serían de pronto, si mal no se puede plantear, pues esta interrogante, como las motivaciones que les puede asistir a los medios para sesgar la información, para hacer perder a la opinión pública el derecho de estar informada y de paso para estar con esa relación casi marital y tan estrecha con el poder? Bueno, ¿Cuáles podrían ser las motivaciones? no, en tu pregunta está la respuesta. Acuérdate de la famosa pauta, sobre todo en las pequeñas ciudades como Buga o ciudades intermedias y en las provincias y pueblos más pequeños que tienen un periódico semanal, una pequeña emisora comunitaria. Muchas veces esos medios viven de la pauta que les da la Pero es alcaldía que o que les da pautar la con un medio, gobernación. pero ¿Cómo? pautar con un medio de comunicación no es ilegal. ¿Eso por qué va a determinar a la hora del té la información? Porque es que, no, pero es que si el que te pauta es la alcaldía municipal o Aguas de Uga, por poner un ejemplo, tú tienes que hablar de lo que hacen ellos y hablar maravillas de lo que hacen, ¿sí? No vas a tener el poder para hacerles una crítica, ni ir en contravía de lo que están haciendo, ¿sí? O sea que en cierta Claro. forma el proceso contractual es determinante a la hora de entregar la información, porque la va a modificar o la altera. Claro, pero es que acuérdate, por ejemplo, en los años 70 y 80, el caso del espectador, que el espectador comenzó a destapar el escándalo de Jaime Miquelsen Uribe, ¿sí? Del Grupo Gran Colombiano y de los autopréstamos. ¿Qué pasó? El espectador, pues lógicamente vivía en gran parte de la pauta del Grupo Gran Colombiano y de esas empresas. Le quitaron la pauta y el periódico quedó reducido casi a 10 paginitas, casi que a una hojita parroquial, ¿sí? Quedó reducido, pero no se dejó doblegar y siguieron en su trabajo. Hasta que, claro, hubo tiempos mejores en cuanto a eso. Pero cuando a un medio comercial tan grande como un periódico como El Espectador, tú le quitas la pauta y le quitas los patrocinadores, lo puedes ahogar económicamente y lo puedes acabar, ¿sí? No me Y ahí, acuerdo, perdón, volviendo al caso del Espectador, yo no me acuerdo por qué se volvió durante un tiempo semanario. ¿Te acuerdas? Porque también entró en otra crisis muy grande a comienzo, eso fue comienzos del año de este siglo, comienzos de la década del 2000, que le tocó empezar a circular solamente el fin de semana, ¿sí? Pero precisamente por la cuestión de la pauta, los patrocinadores y por tener un espíritu crítico ante las informaciones y las investigaciones a nivel periodístico. o sea que en cierta forma, ahí que volvemos a lo inicial, ¿no? Una de las tareas primordiales o las responsabilidades sentidas que tienen los medios de comunicación es la independencia del poder. Por supuesto, por supuesto. Y la crítica al poder. Porque es Y que la, mira, si uno, yo afortunadamente tuve 4 años de estudio de filosofía, ¿sí? Con los padres jesuitas en la Javeriana, ¿sí? ¿Cuál es de las grandes lecciones de 4 años de filosofía, sobre todo los 2 últimos años, es que yo les agradezco a mis maestros, incluso a los mismos compañeros con los que debatíamos y hacíamos investigación y trabajos, esa formación de un pensamiento crítico y de un pensamiento crítico con respecto al poder, porque ahí trabajábamos, por ejemplo, toda la propuesta que tú la debes conocer, por supuesto, por la relación también con Terranova, con Silvio, que es toda la propuesta de Michel Foucault
de la crítica al poder y de la crítica a las instituciones, a todo lo institucional. Yo no es que sea un tipo antiinstitucional, porque yo creo que las instituciones se necesitan, pero cuando las instituciones pierden su mediación de servicio al pueblo y de servicio a las minorías, pierden su sentido, ¿sí? Fíjate, una institución médica, por no poner una institución militar, porque en estos momentos estamos con la policía Esa es la en el tendencia, cepo. ¿no? Claro, claro, esa es la actualidad, esa es la llaga. Entonces yo no quiero echarle sal a la herida ni poner el dedo en la llaga en este momento, pero una institución de salud que primero que todo la salud es un derecho. Después el neocapitalismo nos convirtió la salud en un servicio y nos fue quitando ese fundamento de que es un derecho, ¿sí? Ya, Lo ya mismo que la estamos educación. desarropados totalmente como derecho. Claro, claro. Ya se Entonces, volvió un negocio. exactamente. Entonces tú ya no eres un paciente, sino que eres un cliente. Entonces eso tiene unas connotaciones y nos van cambiando el lenguaje y nosotros como que no decimos nada. Nos parece lo más natural del mundo. Entonces cuando yo voy a la EPS o iba cuando estaba cobijado por la EPS del magisterio, bueno, nombre del cliente. No, 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 señorita, perdónenme. Yo soy un paciente y vengo a consulta porque soy paciente y estoy teniendo esta sintomatología, ta, 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 ta. Pero yo no soy un cliente, porque es que esto no es una transacción comercial. No estamos en una transacción comercial, así la hayan convertido en eso, ¿sí? Pero no estamos en una transacción En ese comercial. estadio no prima lo comercial, o por lo menos... No, por supuesto que no. Ya cuando prima lo comercial, estás deshumanizando el servicio o peor aún, estás deshumanizando el derecho que tú tienes a una salud, ¿sí? Y no hablemos de los derechos ambientales o de los derechos socioeconómicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo Que mismo que también se... pasa, es lo mismo que pasa, perdóname, con el tema de los programas o de los proyectos por parte del gobierno cuando se le entrega a un contratista o, o caso contrario cuando los maneja el mismo gobierno. Cuando los maneja el gobierno en sí, por ejemplo, a modo de ejemplo y en gracia de discusión, el mismo programa de alimentación escolar, por ejemplo. Cuando la maneja el gobierno, pues es un programa, pero cuando lo maneja un contratista, Un pues privado, es un claro. negocio. Se Sí, claro, claro. convierte en una gestión social, una gestión de gobierno que tiene que estar enmarcada en una obra social donde lo que Sí. es el ser lo convierten automáticamente en ese paso magistral que hacen en adjudicárselo por licitación pública, entre comillas, a un contratista, pues convierten un programa social sencillamente en un negocio, en cuanto al rédito, cuánto me va a dejar. Claro, claro, claro. Entonces Y eso en se últimas, desvirtúa, y el se último está es desvirtuando. y el destino final, que en este caso para el programa de alimentación escolar, pues son los niños que llevan la peor parte del proceso, ¿no? Sí, 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 Han habido muchos. desafortunadamente. Ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo, William, de lo que puede pasar. Yo me acuerdo que cuando terminado mi bachillerato, empecé en las lides del magisterio en una escuela pública en el sur de Bogotá, cerca de la parroquia de Villa Javier, por la 11 Sur con séptima, era esa escuela. Se les daba a los niños una especie de refrigerio. Era un refrigerio y la jornada era solamente durante la mañana, más o menos hasta la 1 de la tarde. En el descanso pedagógico, el antiguo, que es lo que se llamaba antiguamente el recreo, se les daba un pequeño refrigerio que era El entredía. una, sí, una galleta o un pan con una avena, ¿sí? No era gaseosa ni nada de eso, pues desafortunadamente pues no había frutas, y si vamos a nuestra infancia, si tú te acuerdas que nos tocó la doble jornada, o sea, en la mañana y en la tarde, al mediodía íbamos a la casa, almorzábamos en la casa y volvíamos al colegio por la tarde, ¿sí? Entonces,
no había esa situación de hambre ni de necesidad que estamos viviendo hoy, donde el gobierno tiene que subsidiar a las familias con un almuerzo para sus hijos en la institución educativa, o unos refrigerios también que complementan la alimentación de la casa, ¿sí? O sea, hemos venido en un deterioro, no solamente a nivel de seguridad y soberanía alimentaria, sino a nivel de las condiciones sociales de la gente más pobre, que se han deteriorado desde 40 años para acá, Y ¿sí? en ese escenario, perdóneme la expresión, el negro bien contento y le dan maracas. Esto bien tenaz que está. Entonces llegan los medios de comunicación en dicho escenario que su merced nos está planteando, y los medios de comunicación se ubican haciendo una analogía de un gran salón donde se están presentando todas estas situaciones, al lado del switch, al lado del interruptor, y le dicen a los medios de comunicación: tenga para que no nos vaya a prender la luz. Por favor, no nos vaya a prender la luz, Claro, claro, porque los medios claro. de comunicación, cuando se atreven a usar o a utilizar el poder de la denuncia, aunque no tengan el poder de la defensa, es verbigracia encender la luz a través de esas denuncias periodísticas o el Sí, resultado. claro. Y entonces todo el mundo: ay, ¿cómo así que ustedes estaban haciendo eso? Ay, ¿cómo así que la plata Sí, de sí, los sí. Entonces, por eso Sí, sí, sí. ellos se molestan, como lo dijo Platón: nadie más odiado que el que dice la verdad. Entonces, Sí, se, sí, 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 porque con los es que, medios, William, perdóname, eso está de fondo en cualquier situación y sobre todo en lo que estamos viviendo ahora en Colombia. La verdad, la verdad. Y todo el mundo es a manipularte, a decirte mentiras, a decirte falsedades, a y que crear no nos noticias prendan la falsas. luz. Sí, a crear noticias falsas, a que no, que todo está perfecto, que todo está muy bien, cuando uno ve que en la realidad cotidiana los vecinos pasan necesidades, los que son aquí en mi vecindario son albañiles, son pintores, no tienen trabajo, ¿sí? Entonces uno, ¿cómo así? O sea, la realidad cotidiana es la que te muestra qué es lo que está pasando en verdad, diferente a lo que te están mostrando la radio, la televisión, la prensa escrita, ¿no? Exacto. Y el deber ser, en este caso de nosotros los periodistas, pues es justamente publicar lo que el poder quiere que no se conozca. Y cuando uno Claro. se atreve a darlo a conocer a la opinión pública, pues entre comillas se convierte como en enemigo del poder o el enemigo del gobierno. Pues por supuesto, Y por ellos mismos se supuesto. encargan de estigmatizarlo, de marginarlo a uno así. No, lo que Sí, 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 sí. es enemigo de nosotros. No, lo que pasa es que él está enojado porque no le hemos dado un contrato. No, lo que Sí, molestó porque no le mandamos una cosita. O por sí, ejemplo, sí, sí, sí. uno se atreve a, como lo plantea su merced, a decir las cosas como son, pues entonces ellos: oye, yo que le iba a dar una cosita y usted se pone a contarle a la gente. No, 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 no. No, Entonces, es que eso. Bueno, tampoco yo puedo negar que muchas veces, por ejemplo, en la radio que yo escucho, que es la mayor parte del tiempo es Caracol Radio y la W, que a veces hay denuncias que empiezan a mover investigaciones y resulta que eso termina con resultados y resultados en favor de comunidades, en favor de gente que lo necesitaba, en favor de víctimas. Yo no voy a negar eso, que a veces pues hay cosas excepcionales y suceden, ¿no? Entonces uno, pues sí, pero no son de todos los días, no son de todos los días, porque ellos también viven de la pauta, ellos viven de su pauta, ¿sí? El es que grupo no Aval, tiene nada de malo, Alfredo. no, pero No es que tiene, o no, sea, yo no creo que tiene, sí, William, yo creo que sí lo que tiene. tiene de malo es de pronto que esa misma pauta altere o degrade la información a la hora de entregarla. Sí, pero lo que pasa es que, mira, acuérdate del viejo dicho, el que pone la plata pone las condiciones.
Entonces, si muchas veces el grupo Aval, ¿sí? Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, te dan una pauta de sus bancos y todo eso, usted no va a ser capaz porque le empiezan a decirle, no, pero ¿por qué patea la lonchera? No patee la lonchera, porque ellos son los que nos están dando de comer y nos están dando pauta para poderle pagar los sueldos a ustedes. Entonces, eso se vuelven intocables, ¿me Me entendés? haces acordar de algo que incluso Héctor Abad Faciolince dice eso, ¿no? Que por eso es que está mal que el periodista le reciba incluso un almuerzo al político porque de ahí empieza Mm. la corrupción. Claro, claro. Es Claro, que yo me acuerdo una vez que, yo no sé, Julio Sánchez llamó a Germán Vargas Lleras y Germán Vargas Lleras, eso salió al aire. Le dijo que no podían hablar en ese momento porque estaba almorzando con el columnista Mauricio Vargas. ah, ¿Sí? Que estaba preparando una columna sobre tal tema. No, eso no, eso para mí, puede que para ellos sea buenísimo, porque es una fuente de información, pero eso yo no lo haría. Como periodista yo no haría eso. claro, claro. Claro. Pues, Alfredo, encantadísimo de aquí si, si puedes Te tomar, están llamando que te necesitan. aquí me está escribiendo María Cepeda Castro, porque hacemos parte, estamos acompañándolos en un grupo muy importante que se llama la Coordinadora Nacional de Vamos por los Derechos y Defendamos la Paz. Ujú. Sí. Defendamos la Paz, que tiene que ver con precisamente con el acompañamiento del proceso de paz. Ah, qué bueno, qué Yo me bueno. imagino que su merced también es amigo del proceso de paz, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así no sea perfecto, pero esto es lo que necesitamos en este país. No, Acuérdate que es que lo nadie hace la paz perfecto. con lo perfecto. Uno está haciendo la No, paz. pero es que acuérdate del viejo dicho de los abuelos, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Este es un acuerdo bueno, ¿sí? No es la maravilla de perfección, pero algo es algo. ¿Cuántas armas no entregaron Además, los de las FARC? en el buen sentido de la palabra, esto no es cosa de santos. No, no es tanto. No, Esto no es cosa de bueno, santos. Sabemos que hay muchos defectos y muchos pecadores dentro del mismo. claro, claro, claro. Pues bien, Alfredo, Sí, muchísimas gracias. Esperamos también tenerte pero poco de cerca, ¿no? sí, sí, señor. Yo voy a asesorarme con unos amigos porque tengo varios compañeros en la Argentina, los cuales me gustaría entrevistar a través del sistema de Zoom. Pero vamos a ver cómo articulamos ese sistema con el canal de cerca que está en YouTube, ¿sí? O Claro. sea, técnicamente yo no sabría cómo hacerlo, pero hay gente que sí sabe. Tenemos muy buenos seguidores y amigos. Esta semana que estuvo, eh, se me olvidó, Andrés Felipe Moncayo anunciando su programa de Ugayás, lo vieron más de 25 ¿Sí? personas Ah, qué bueno. y estuvo muy bueno y es como un referente de que tenemos muy buenos amigos en las redes y en los medios. Sí, 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 A sí. propósito, llegamos hasta donde ningún cura ha llegado, porque Ese es dicho paisa. Ese es dicho paisa. sí, a través de toda esta plataforma. Y si su merced me autoriza, terminada este saludo, lo damos a conocer a la opinión pública y a los amigos. Acá no hemos dicho nada raro. No, claro, por supuesto, por supuesto. Ya la gente conoce quiénes somos nosotros y cuál es nuestro pensamiento y cuáles son nuestras luchas, ¿no? Y entonces Claro. le anunciamos a la opinión y a los amigos de cerca que a partir del mes de octubre, Sí, creo yo. Yo quisiera empezar el 2 de octubre, hablando con el viernes, ¿no? el viernes, sí, señor. Sí, o conversando en viernes. Ah, conversando en viernes. Sí, que era como se llamaba el espacio antes de que la pandemia nos confinara.
Exacto. Sí, Es que ahora nos acordábamos de Tom Hanks en esa película El Náufrago llamando a Wilson, ¿no? sí, 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 Y lo mismo claro. por ahí también hay un film de, pero no recuerdo, que es Viernes justamente, ¿no? No, Robinson Robinson Crusoe, Crusoe. que se encuentra con un indígena allá en la isla en que estaba, que hacía años que no veía un humano, entonces le coloca viernes porque se encontró con él un día viernes. Eso. Pues Sí. bien, Alfredo, muchísimas gracias, muchos éxitos y gracias por haber... Muchas gracias, Nosotros. William. Y un saludo especial para todos los seguidores del canal de cerca aquí en YouTube, Periodismo Independiente. Sí, de esta forma llegamos a al final de este pequeño saludo. Esto es más que una muestra, una prueba, si se puede utilizar el término, para que estuvimos hablando con Alfredo José Parra, alguien que hace parte de este grupo de querer defender, entre otras cosas, la paz, el medio ambiente, los recursos naturales, bajo una premisa, todo para todos, todo, Sí, claro. porque el Sí, sol sí, alumbra para para todos. todos y Sí, llueve sí, para sí. todos Sí, y señor. todos somos todos. Muchísimas gracias. A detener la grabación. Listo, listo, Vamos a William. ver, vamos a ver. Yo detengo, pero no se me vaya todavía. Detengo la Bueno, grabación. Aquí dice detener. Es que somos bisoños en todo esto.